En marzo de 1997, en una lujosa mansión en Rancho Santa Fe, California, 39 personas se prepararon meticulosamente para el viaje más importante de sus vidas. Vestidos con uniformes idénticos de chándal negro y zapatillas Nike, bebieron un cóctel mortal de fenobarbital, puré de manzana y vodka, y se acostaron en sus literas para abandonar sus vehículos terrenales. No se consideraban suicidas, se veían a sí mismos como pioneros, graduándose de la existencia humana para ascender a un plano superior, el nivel evolutivo superior al humano. Su transporte, creían, se escondía en la cola del cometa Hale-Bopp, que en ese momento brillaba intensamente en el cielo nocturno. Este fue el clímax de Heaven's Gate, un culto ovni que mezclaba teología cristiana, creencias de la nueva era y ciencia ficción en una cosmología única y mortal. El grupo estaba liderado por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, quienes se conocieron en la década de 1970 y se convencieron de que eran los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis, destinados a ser asesinados y resucitados. Se hacían llamar Do y Ti. Su teología era compleja. Creían que el planeta Tierra era un jardín utilizado por seres extraterrestres para cultivar almas. Los humanos eran esencialmente contenedores o vehículos para estas almas, y el objetivo era superar los apegos humanos, familia, amigos, sexualidad, individualidad, para que el alma pudiera ascender. Para lograr esto, los miembros de Heaven's Gate vivían una vida ascética y altamente controlada. Se castraban voluntariamente para eliminar el deseo sexual, adoptaban nombres andróginos y se rapaban la cabeza. Su vida estaba dedicada a estudiar las enseñanzas de Do y a prepararse para la graduación. La llegada del cometa Hale-Bopp en 1997 fue interpretada como la señal que habían estado esperando. Creían que una nave espacial que viajaba detrás del cometa los recogería. Cuando un astrónomo aficionado afirmó haber fotografiado un objeto misterioso siguiendo al cometa, más tarde se demostró que era una estrella. Su creencia se solidificó. En una serie de videos de despedida, los miembros aparecen sonrientes y serenos, hablando con entusiasmo sobre su inminente viaje. Su tragedia no fue un acto de locura repentina, sino la conclusión lógica de un sistema de creencias de 2 décadas que desmanteló sistemáticamente su conexión con el mundo exterior y la reemplazó con una realidad interna hermética, donde la muerte no era un final, sino una gloriosa transición. El 18 de noviembre de 1978, en las profundidades de la selva de Guyana, más de 900 estadounidenses, un tercio de ellos niños, murieron en el acto de suicidio y asesinato en masa más grande de la historia moderna. El evento tuvo lugar en un asentamiento remoto llamado Jonestown, la culminación del Templo del Pueblo, un movimiento liderado por el carismático pero profundamente paranoico reverendo Jim Jones. El Templo del Pueblo no comenzó como un culto destructivo. Se originó en la década de 1950 en Indiana como una congregación cristiana progresista e integrada racialmente, que abogaba por la justicia social y la igualdad. Jones era un orador poderoso, que atraía a una devota congregación, especialmente de la comunidad afroamericana, con promesas de una utopía libre de racismo y pobreza. En la década de 1970 trasladó el templo a California, donde su influencia política creció enormemente. Sin embargo, detrás de la fachada de activismo social, Jones ejercía un control absoluto sobre sus seguidores. Exigía que le entregaran sus posesiones, rompieran lazos con sus familias y participaran en rituales humillantes y castigos físicos. Se proclamó a sí mismo la reencarnación de Cristo, Buda y Lenin, y su paranoia sobre un inminente apocalipsis nuclear y la persecución del gobierno de los UU se intensificó. En 1967, para escapar del escrutinio de los medios y crear su sociedad perfecta, Jones llevó a casi 1000 de sus seguidores a una comuna aislada en Guyana, a la que llamó Jonestown. Prometida como un paraíso socialista, la vida en Jonestown era en realidad brutal. Los miembros trabajaban largas horas en el campo, sufrían de desnutrición y enfermedades, y eran sometidos a la propaganda incesante de Jones a través de los altavoces del campamento. Practicaban simulacros de suicidio en masa, a los que Jones llamaba noches blancas, para probar su lealtad. La tragedia final fue desencadenada por la visita del congresista estadounidense Leo Ryan, quien viajó a Jonestown para investigar las denuncias de abuso. Durante su visita, varios miembros del templo pidieron irse con él. Cuando la delegación de Ryan se preparaba para partir en una pista de aterrizaje cercana, fueron emboscados por los guardias de seguridad de Jones. Ryan y otras 4 personas fueron asesinadas. De vuelta en Jonestown, Jones anunció que había llegado el fin.
Afirmando que las fuerzas enemigas vendrían a torturarlos y matar a sus hijos, ordenó el suicidio en masa. Se preparó una tina de ponche de frutas con cianuro y sedantes. A los bebés y niños se les administró el veneno primero con jeringas. Luego, los adultos hicieron fila para beber la poción mortal. Algunos lo hicieron voluntariamente. Otros fueron obligados a punta de pistola. La tragedia de Jonestown es un estudio aterrador sobre el poder del carisma, la manipulación psicológica y el peligro de la fe ciega. En la mañana del 20 de marzo de 1995, durante la hora punta matutina, 5 miembros del culto Aum Shinrikyo abordaron diferentes líneas del metro de Tokio. Llevaban bolsas de plástico llenas de sarín líquido, un agente nervioso mortal desarrollado por los nazis. En puntos coordinados, perforaron las bolsas con las puntas de sus paraguas y huyeron, dejando que el gas venenoso se evaporara y llenara los vagones del metro. El ataque mató a 13 personas, hirió gravemente a más de 50 y causó problemas de visión a miles. Fue un acto de terrorismo doméstico sin precedentes en Japón, y reveló al mundo la naturaleza aterradora de Aum Shinrikyo. El culto fue fundado en la década de 1980 por Chizuo Matsumoto, quien cambió su nombre a Shoko Asahara. Asahara, que era casi ciego, era una figura carismática que afirmaba haber alcanzado la iluminación en el Himalaya. Su doctrina era una extraña mezcla de budismo tántrico, yoga, profecías cristianas y las escrituras de Nostradamus. Afirmaba poder levitar, leer la mente y predecir el futuro. Asahara predicó que el mundo estaba al borde de un apocalipsis inminente, una tercera guerra mundial que sería iniciada por los Estados Unidos. Afirmó que solo los miembros de Aum Shinrikyo, que habían purificado su karma a través de rigurosos rituales de ascetismo, que a menudo implicaban el uso de LSD y otras drogas, sobrevivirían para construir un nuevo mundo. El culto atrajo a miles de seguidores, incluyendo a científicos, ingenieros y médicos de las mejores universidades de Japón, que se sintieron atraídos por la promesa de propósito espiritual y la desilusión con la sociedad materialista japonesa. Con su experiencia y sus vastos recursos financieros, el culto valía más de $1,000 millones. Aum Shinrikyo comenzó a acumular un arsenal de armas químicas, biológicas y convencionales. Produjeron sarín, gas, BX y anthrax en sus laboratorios. Intentaron comprar componentes de armas nucleares en Rusia. El ataque al metro de Tokio no fue su primer acto de violencia. En 1994 llevaron a cabo un ataque con sarín más pequeño en la ciudad de Matsumoto, que mató a 8 personas. También fueron responsables del secuestro y asesinato de un abogado que investigaba sus actividades y su familia. El objetivo del ataque al metro era provocar el caos, cumplir la profecía apocalíptica de Asahara y posiblemente asesinar a los funcionarios de policía que planeaban una redada en sus instalaciones. Tras el ataque, Asahara y cientos de sus seguidores fueron arrestados. Asahara fue sentenciado a muerte y ejecutado en 2018. Aum Shinrikyo es un ejemplo escalofriante de cómo un líder carismático puede explotar la búsqueda espiritual y el descontento social para llevar a personas inteligentes y educadas a cometer actos de violencia inimaginable. En la primavera de 1993, el mundo observó con horror cómo un complejo religioso en las afueras de Waco, Texas, se convertía en un campo de batalla. Durante 51 días, un grupo de seguidores religiosos conocidos como los Davidianos de la Rama, liderados por un hombre que se hacía llamar David Koresh, se enfrentaron en un tenso asedio con agentes federales del FBI y la ATF. El enfrentamiento terminó el 19 de abril, cuando el complejo, conocido como Mount Carmel, fue consumido por las llamas, matando a 76 personas, incluidos más de 20 niños. Koresh, nacido como Vernon Howell, se unió a los Davidianos de la Rama, una secta disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la década de 1980. A través de su carisma y su asombroso conocimiento de las Escrituras, rápidamente ascendió al poder. Afirmó ser el Cordero Final de Dios, el único que podía interpretar el libro del Apocalipsis y abrir los 7 sellos, lo que desencadenaría el fin de los tiempos. Sus seguidores, que lo veían como un Mesías, creían que estaban viviendo los últimos días y que Mount Carmel sería el lugar de la batalla final entre el bien y el mal. Las autoridades federales comenzaron a investigar a Koresh por denuncias de abuso infantil y violaciones de armas de fuego. Koresh estaba acumulando un gran arsenal de armas, que según él eran necesarias para la batalla apocalíptica que se avecinaba. El 28 de febrero de 1993, la ATF intentó ejecutar una orden de registro en el complejo. La redada salió terriblemente mal, resultando en un tiroteo que dejó a 4 agentes de la ATF y 6 davidianos muertos. Esto marcó el comienzo del asedio de 51 días. El FBI se hizo cargo.
rodeando el complejo y entablando tensas negociaciones con Koresh. Utilizaron tácticas de presión psicológica, como cortar la electricidad y emitir ruidos fuertes durante la noche. Koresh, a su vez, predicaba sermones a los negociadores y prometía rendirse después de terminar de escribir su interpretación de los 7 sellos. El 19 de abril, perdiendo la paciencia, el FBI lanzó un asalto con gas lacrimógeno, utilizando vehículos de combate para perforar agujeros en los edificios e insertar el gas, con la esperanza de obligar a los davidianos a salir. Unas horas después, estallaron incendios en varios puntos del complejo casi simultáneamente. La causa de los incendios sigue siendo un tema de intenso debate. El gobierno sostiene que los davidianos los iniciaron como parte de un suicidio en masa, mientras que los críticos y supervivientes afirman que el asalto del FBI fue el responsable. Independientemente de la causa, el resultado fue una catástrofe. La tragedia de Waco se ha convertido en un símbolo de la desconfianza en el gobierno y un grito de guerra para los movimientos de milicias. Es una historia compleja y desgarradora sobre la fe, las armas y un choque fatal entre un grupo apocalíptico y las fuerzas del orden. A finales de 1994, en Suiza y Canadá, una serie de muertes rituales conmocionó al mundo. En una granja incendiada en Quebec, se encontraron 5 cuerpos. Días después, en Suiza, 48 miembros más de la misma organización fueron encontrados muertos en chalets incendiados, algunos por disparos, otros por veneno. Estaban vestidos con túnicas ceremoniales, dispuestos en un círculo con los pies hacia adentro. Esta fue la obra de la Orden del Templo Solar, un culto secreto y esotérico que creía que la muerte era una ilusión y que a través de un tránsito ritual podían viajar a una nueva vida en un planeta que orbita la estrella Sirio. La orden fue fundada a principios de la década de 1980 por Joseph Dimambro y Luc Jouret. Dimambro era un estafador carismático con un interés de toda la vida en el ocultismo, mientras que Jouret era un médico homeopático y una figura popular en los círculos de la nueva era. Juntos, crearon una organización que mezclaba creencias de la nueva era, ecologismo apocalíptico, homeopatía y la mitología de los caballeros templarios y los rosacruces. Los miembros de la Orden del Templo Solar creían que eran descendientes reencarnados de los caballeros templarios. Jouret predicaba que el mundo estaba al borde de un apocalipsis ambiental y que solo los elegidos de la Orden sobrevivirían viajando a Sirio. Dimambro, el verdadero poder detrás del trono, orquestaba elaborados rituales y apariciones de maestros ascendidos y del Espíritu Santo para convencer a los seguidores de su poder sobrenatural. El culto atrajo a miembros ricos y educados de Suiza, Francia y Canadá, quienes donaron millones de dólares a la organización. Sin embargo, a principios de la década de 1990, la orden comenzó a desmoronarse. Los miembros comenzaron a dudar de las afirmaciones de Dimambro, y las deserciones amenazaron con exponer las actividades financieras ilegales del culto. Además, Dimambro creía que su propia hija, Emmanuel, era la niña cósmica, destinada a liderar al grupo después de su muerte, Pero cuando ella se rebeló contra él, su fe en su propia cosmología se hizo añicos. Creyendo que el fin estaba cerca y que el mundo se había vuelto demasiado corrupto, los líderes decidieron que era hora de hacer el tránsito. Los asesinatos y suicidios en masa de 1994 no fueron el final. En los años siguientes, más miembros cometieron suicidios rituales, elevando el número total de muertos a 74. La Orden del Templo Solar es un ejemplo oscuro de cómo las creencias esotéricas y la promesa de salvación pueden ser torcidas por líderes carismáticos para llevar a sus seguidores por un camino de explotación, asesinato y autodestrucción. En el verano de 1969, una ola de terror se apoderó de Los Ángeles. Una serie de asesinatos brutales y aparentemente aleatorios, perpetrados en los hogares de ricos y famosos, dejó a la ciudad en un estado de pánico. Los crímenes fueron obra de un grupo de jóvenes descontentos conocidos como la familia Manson, seguidores devotos de un músico fracasado y ex convicto carismático llamado Charles Manson. Manson no era un líder de culto típico, no tenía una teología religiosa formal, sino una mezcla confusa de filosofías extraídas de la Biblia, la cienciología y la contracultura hippie. Se presentaba a sí mismo como una manifestación de Cristo y Satanás. En el rancho Spahn, una propiedad en las afueras de Los Ángeles, Manson reunió a una comuna de jóvenes, en su mayoría mujeres, que se sentían alienados de la sociedad. Utilizó una combinación de LSD, sexo grupal y manipulación psicológica para romper sus egos y someterlos a su voluntad. El núcleo de la ideología de Manson era su extraña profecía apocalíptica, a la que llamó Helter Skelter, inspirada en la canción de los Beatles. Manson creía que una guerra racial apocalíptica entre negros y blancos era inminente. Predijo que los negros se levantarían y masacrarían a los blancos.
pero que no sabrían cómo gobernar después. La familia Manson, según su plan, se escondería en un pozo sin fondo en el desierto durante la guerra, y luego emergería para tomar el control. Cuando la guerra racial no comenzó por sí sola, Manson decidió que tenía que mostrarle al hombre negro cómo hacerlo. Ordenó a sus seguidores que cometieran una serie de asesinatos espeluznantes en barrios blancos y ricos, con la intención de que se culpara a los negros, específicamente a los Panteras Negras, y así encender la chispa de Helter Skelter. En agosto de 1969, los miembros de la familia llevaron a cabo los infames asesinatos de Tate LaBianca. Primero, asesinaron brutalmente a la actriz embarazada Sharon Tate y a otras 4 personas en su casa de Beverly Hills. La noche siguiente, asesinaron al ejecutivo de supermercados Leno LaBianca y a su esposa, Rosemary. En ambas escenas del crimen, escribieron mensajes con la sangre de las víctimas, como Pig y Helter Skelter. Los crímenes de la familia Manson marcaron simbólicamente el fin de la era del amor y la paz de la década de 1960, revelando un lado oscuro y violento de la contracultura, y demostrando el poder aterrador de un solo hombre para transformar a jóvenes idealistas en asesinos a sangre fría. Prometida, en la remota isla de Tanna, en la nación del Pacífico Sur de Vanuatu, cada 15 de febrero, los aldeanos se reúnen para un desfile muy inusual. Marchan con rifles de bambú tallados sobre sus hombros, con las letras USA pintadas en sus pechos desnudos. Levantan una bandera estadounidense y esperan pacientemente la llegada de su Mesías, un misterioso soldado estadounidense llamado John Frum. Este es el Día de John Frum, la celebración más importante de uno de los cultos de carga más famosos y duraderos del mundo. Los cultos de carga surgieron en las islas de Melanesia durante la Segunda Guerra Mundial. Los isleños, que vivían en sociedades tribales tradicionales, de repente se vieron expuestos a la abrumadora tecnología y riqueza del ejército estadounidense, que estableció bases en sus islas. Vieron enormes aviones de carga aterrizar en pistas de aterrizaje recién construidas, trayendo una cantidad aparentemente infinita de bienes manufacturados, alimentos enlatados, ropa, cigarrillos, jeeps y armas. A esta riqueza la llamaron carga. Para los isleños, la llegada de la carga era un evento mágico. No veían el proceso de fabricación o transporte, solo veían a los soldados blancos realizar rituales extraños, marchar, izar banderas, sentarse en torres de radio. Y, como por arte de magia, la carga aparecía. Cuando la guerra terminó y los estadounidenses se fueron, la carga dejó de llegar. En un intento por recuperarla, los isleños comenzaron a imitar los rituales que habían observado. Construyeron pistas de aterrizaje de paja, aviones de madera y bambú, y torres de radio falsas. Marchaban como soldados y esperaban que sus dioses, o los antepasados, les enviaran la carga. En la isla de Tanna, esta creencia se centró en la figura de John Frum. No está claro si John Frum fue una persona real o una creación mítica, pero para sus seguidores es una deidad que les prometió una era de abundancia. Creen que un día regresará, trayendo consigo la carga y marcando el comienzo de una nueva era. El culto a John Frum es a menudo malinterpretado como primitivo o ingenuo. Sin embargo, es una respuesta religiosa y social fascinante al trauma del colonialismo y al choque cultural. Es un intento de dar sentido a un mundo que cambió drásticamente y de recuperar un sentido de poder y agencia al adoptar y reinterpretar los símbolos de una fuerza externa abrumadora. El culto no es solo una espera pasiva, es también un movimiento político y cultural que ha ayudado a la gente de Tanna a resistir la influencia colonial y a forjar su propia identidad en un mundo postguerra. El término Illuminati evoca imágenes de una sociedad secreta en la sombra, una cábala de élites que manipula los gobiernos, las finanzas y los medios de comunicación para establecer un nuevo orden mundial. Es la madre de todas las teorías de la conspiración. Pero, ¿existieron realmente los Illuminati? La respuesta es sí, pero su verdadera historia es mucho menos siniestra y mucho más corta de lo que los teóricos de la conspiración nos quieren hacer creer. La Orden de los Illuminati fue fundada el 1 de mayo de 1776, en Baviera, ahora parte de Alemania, por un profesor de derecho llamado Adam Weishaupt. Weishaupt era un firme creyente en los ideales de la Ilustración, la razón, el secularismo y la libertad de pensamiento. Creó los Illuminati como una sociedad secreta para promover estos ideales y oponerse a la influencia de la Iglesia Católica y el Estado monárquico en la vida intelectual y política. Su objetivo era reclutar a hombres influyentes de la sociedad y, a través de la educación y la persuasión, guiarlos para que trabajaran por una sociedad más justa y racional.
Los Illuminati bávaros tuvieron un éxito modesto. En su apogeo, tenían unos pocos miles de miembros en toda Europa, incluyendo a figuras notables como el duque Fernando de Brunswick y el escritor Johann Wolfgang von Goethe. Sin embargo, su existencia fue efímera. En 1185, el duque de Baviera, Carlos Teodoro, prohibió todas las sociedades secretas, incluidos los Illuminati y los masones. El gobierno allanó las casas de los miembros, confiscó sus documentos y la orden se disolvió. Históricamente, ese fue el fin de los Illuminati. Entonces, ¿cómo se transformaron de una oscura sociedad secreta de la Ilustración a los amos de las marionetas del mundo? La teoría de la conspiración moderna comenzó a tomar forma poco después de su disolución. Escritores conservadores, como el sacerdote jesuita Augustin Barruel, culparon a los Illuminati y a los masones de la Revolución Francesa, argumentando que era parte de un complot para derrocar a todas las monarquías y religiones. Esta idea fue revivida y embellecida a lo largo de los siglos, especialmente en los Estados Unidos, donde se fusionó con el sentimiento anticatólico y antisemita. En el siglo XX, los Illuminati se convirtieron en un elemento básico de la literatura de conspiración, vinculados a todo, desde el asesinato de JFK hasta los ataques del 11 de septiembre. Hoy en día, en la era de Internet, la teoría de los Illuminati es más popular que nunca, con supuestos símbolos Illuminati, como el ojo de la providencia en el billete de $1, que se ven en todas partes, desde videos musicales de estrellas del pop hasta logotipos corporativos. La historia de los Illuminati es un estudio de caso fascinante sobre cómo la historia puede ser distorsionada y cómo el miedo y la desconfianza pueden dar lugar a narrativas de conspiración duraderas y poderosas. En el corazón de la Universidad de Yale, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, se encuentra un edificio sin ventanas de estilo griego conocido como La Tumba. Es la sede de Skull and Bones, la sociedad secreta de último año más famosa y enigmática de Estados Unidos. Cada año desde 1832, la sociedad toca a 15 nuevos miembros de la clase junior, que se convierten en Bonesmen o hombres de hueso al año siguiente. La lista de antiguos miembros es un quién es quién de la élite estadounidense. Incluye a 3 presidentes de los Estados Unidos, William Howard Taft, George H.W. Bush y George W. Bush, numerosos senadores, jueces de la Corte Suprema, espías de la CIA y capitanes de la industria. Esta red de conexiones increíblemente poderosa es la principal fuente del misterio y la controversia que rodea a la sociedad. Lo que sucede dentro de la tumba es un secreto muy bien guardado. Se rumorea que los rituales de iniciación son extraños y macabros. Se dice que los iniciados deben besar una calavera, luchar en el barro y confesar sus historias sexuales más íntimas a sus compañeros Bonesmen. Se cree que la sociedad posee reliquias robadas, incluyendo los cráneos del jefe apache Jerónimo y del revolucionario mexicano Pancho Villa. Pero más allá de los rituales extraños, las teorías de conspiración sobre el propósito de Skull and Bones son abundantes. Algunos creen que es una rama estadounidense de los Illuminati, que trabaja para establecer un nuevo orden mundial. Otros afirman que fue fundamental en la creación de la CIA y que sus miembros manipulan la política exterior estadounidense para su propio beneficio. La elección presidencial de 2004, en la que ambos candidatos principales, George W. Bush y John Kerry, eran Bonesmen, solo alimentó estas sospechas. Cuando se les preguntó sobre su membresía, ambos hombres fueron evasivos. Kerry dijo, «Es un secreto», mientras que Bush bromeó, «Tanto que es un secreto, no podemos hablar de ello». La realidad de Skull and Bones es probablemente menos siniestra que las teorías de conspiración, pero no menos influyente. Funciona como una red de fraternidad de élite, un club de viejos amigos que se ayudan mutuamente a lo largo de sus carreras. La lealtad de por vida que se forja dentro de la tumba crea un vínculo poderoso que trasciende la política y los negocios. Si bien es poco probable que estén conspirando para dominar el mundo, la existencia de una red tan secreta y poderosa en el corazón del establishment estadounidense plantea preguntas legítimas sobre la clase, el poder y la influencia en una sociedad democrática. La Cienciología es una de las organizaciones religiosas nuevas más controvertidas y conocidas del mundo. Fundada por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en la década de 1950, se presenta a sí misma como una religión que ofrece un camino preciso hacia la autocomprensión y la iluminación espiritual. Para sus críticos, es un culto manipulador y con fines de lucro que explota a sus seguidores y ataca agresivamente a sus detractores. La cosmología de la Cienciología es elaborada y se revela a los miembros en etapas a medida que avanzan en el puente hacia la libertad total, un sistema de cursos y procedimientos de consejería que cuestan cientos de miles de dólares. En el centro de sus creencias está la idea de que los seres humanos son seres espirituales inmortales llamados Thetans, que han olvidado su verdadera naturaleza y sus poderes.
Según la doctrina de la cienciología, hace 75 millones de años, un gobernante galáctico llamado Xenu trajo a miles de millones de Tetans a la Tierra, los apiló alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Las almas de estos Tetans, conocidas como Tetans corporales, se adhieren a los humanos, causando todos sus problemas espirituales y físicos. El principal ritual de la cienciología es la auditación, una forma de consejería uno a uno en la que un auditor ayuda a una persona a localizar y eliminar engramas, recuerdos dolorosos o traumáticos del pasado, utilizando un dispositivo llamado emetro, que mide la carga eléctrica. El objetivo es alcanzar el estado de clear, claro, una persona libre de engramas, y luego avanzar a través de los niveles de Tetan operante, o T, donde supuestamente se recuperan los poderes espirituales. La organización es conocida por sus prácticas controvertidas. La política de desconexión exige que los cienciólogos corten todos los lazos con amigos o familiares que sean críticos con la cienciología. La organización también tiene un ala paramilitar llamada la Organización del Mar, SEA-Org, cuyos miembros firman un contrato de 1.000 millones de años para servir a la cienciología. Los exmiembros han descrito condiciones de trabajo abusivas, trabajo forzado y encarcelamiento en un programa de reeducación llamado Proyecto de Rehabilitación. La cienciología también es famosa por su agresiva litigación contra los críticos y su acoso a los periodistas y exmiembros. A pesar de las décadas de controversia, la cienciología ha logrado obtener el estatus de exención de impuestos como religión en los Estados Unidos y otros países, y continúa atrayendo a seguidores, incluyendo a celebridades de alto perfil como Tom Cruise y John Travolta. Sigue siendo un enigma, para algunos un camino hacia la salvación espiritual, para otros un ejemplo peligroso de un culto corporativo.